Bienvenidos a un nuevo videito del canal. Hoy voy a reaccionar a Dimash y Kanaide, que quiere decir no te vayas. Es una canción del cantante Koji Tamaki. Es un cantante, compositor y actor japonés. Creo que esta canción es más o menos de los años 90. Y bueno, vamos a ver la interpretación del gran Dimash. La orquestación es preciosa. Yo soy medio friki, me gusta la música de videojuegos y de animes. Y uno de mis grandes ídolos y referentes es el compositor Nobuo Uematsu. Y esta ornamentación, que ornamentación es cómo se adorna la música. Si se colocan violines, chelos y los arreglos que hace cada uno de estos instrumentos, ¿no? Me hace acordar mucho la música de Nobuo Uematsu, la manera en la que está orquestada la música. Quiero arrancar marcando algo que muchos deben decir, bueno, esta es la parte fácil de la canción. No es fácil cantar con las cuerdas abiertas en el modo susurro. La música tiene 4 ejes. Cuando ustedes cantan, y es muy aburrido cómo cantan, tienen que rever la dinámica, el tempo, el carácter y los acentos. Dentro de la dinámica, que hace referencia a la intensidad del sonido, al tipo de sonido, Dimash está en este modo secreto muy suavecito. Nanimo. ¿Ok? Y lo que tiene de difícil esto es de que al tener tan abiertas las cuerditas es muy fácil desafinar. Recuerden que el afinar no cruza por el oído, ¿eh? La diferencia entre una persona con problemas de audio perceptiva y una persona que desafina por una cuestión técnica justamente es que aquel amigo que tenemos que canta y cree que está cantando bien, pero está cantando horrible, esa persona tiene problemas auditivos. Ahora el cantante que viene cantando muy bien y se le fue la voz, no es por un problema de audio perceptiva, es por un problema técnico. Entonces ustedes pueden tener un muy buen oído, pero no tener la técnica necesaria para responder ante ese estímulo que quieren lograr, ¿se entiende? Me encanta eso, voy a escucharlo de nuevo. Eso se llama Círculo de Quintas. Dimash es un violín, es precioso eso. Círculo de quintas es una progresión de acordes muy conocida. ¿Ok? Suena una cosa así. Muchos dirán, ¿cómo te la aprendiste tan rápido? En realidad el círculo de quintas ya existe, les reitero, es una progresión de acordes que es como que llega a tu alma.
Y es una cuestión circular que encima Dimash lo acompaña tan preciosamente. Es como esa pareja, digo yo, ese ex o esa ex que tenemos que nos hace sufrir, pero la queremos y la necesitamos. Y Kanaide, interpretada por Dimash, es esa canción triste que necesitamos escuchar igual. Es precioso. La tesitura, que la tesitura es una referencia al manejo técnico, ¿no? Ese es el término tesitura, es el manejo técnico, que no es lo mismo que el rango vocal. La tesitura de sopranista de Dimash, es decir, cuando Dimash utiliza sus recursos de sopranista, una cuestión de gusto personal, para mí son impecables. Miren que conozco muchos sopranistas, desde Farinelli, pero a contemporáneos, ¿no? Philip Jarowski, por ejemplo, es muy conocido, pero para mí Dimash es realmente muy superior. Una cuestión de gustos. Pero yo lo escucho y me encanta. Bien, esas cosas son extremadamente difíciles de lograr, que capaz que ustedes la escuchan y dicen, ¡ay, qué hermoso! Y los apasiona y demás, pero visto desde la perspectiva de un cantante, objetivamente, eso es muy complejo. Eso es muy complejo de lograr, porque hay muchos micro detalles. Es como que el oído común reacciona a lo obvio. Cuando van a un karaoke y tienen un amigo que canta, que quizá canta más o menos, recién lo aplauden cuando hace un agudo. Eso es porque este cantante, su amigo, no es capaz de cautivarlos desde el primer sonido. Dimash sí, cuando arrancó la canción muchos dijeron qué lindo, o esperaron al agudo del minuto 7. Entonces siempre les recalco eso, que el oído reacciona a lo obvio, que es el rango y demás. Y a mí me dejan pasar muchos detalles de la voz de Dimash que nadie ve. Eso de ahí es muy complejo, es muy complejo. No quiero entrar a detallar todo lo que está haciendo ahí, porque se pone muy aburrido y muy técnico. Si alguna vez quieren hago un video técnico muy largo de Dimash, pero hay más de lo que ustedes creen. ¿Sube de tono la canción? ¿Ves? Quiero acotar una cosa y ya me hace otra. Es como un trémolo precioso lo que hace él. Y cuando la canción sube de tono y reexpone su música pero un tono arriba, es como darnos un aire fresco, algo renovado, de algo que ya nos gusta. Es como cuando viene nuestra novia y se tiñó el pelo y nos encanta el doble. ¿Por qué? Porque ya la amamos y nos encanta. Y encima se hizo un peinadito nuevo y nos encanta. Porque Dimash va renovando y va reciclándose en la misma canción. No es monótono. Entonces recuerden, todos los que son cantantes y quieren anotar y quieren aprender, no pueden ser monótonos. Tienen que saber de qué manera progresivamente ir manteniendo al público seducido con su voz. Por eso es muy importante tener muchos recursos. Si tienen 2 o 3 recursitos, es probable que aburran. Por más que canten muy bonito y no desafinen, es muy probable que aburran. Y en el caso de Dimash, tiene muchísimos recursos. Que eso es lo que técnicamente es tan elogiable. La cantidad de recursos.
él utiliza mucho esos crackings o esos llantitos que hace que nuestras cuerditas se abran de golpe y suena el llantito y se cierran de golpe. ¿Qué tiene de bueno esto? Es que como se abren y se cierran de golpe, al cerrarse y generar este choquecito, la voz adquiere mucha potencia. Entonces él utiliza muchas veces el recurso del cracking para enfatizar frases. Les digo para que vayan anotando y digan: Dimash hace crackings, me gusta la voz de Dimash, sería importante que mi profe de canto me enseñe a hacer crackings. Eso es súper difícil porque es una voz de pecho en un registro que es complicado, es bastante complicado, y él lo hace con una soltura y con una elasticidad. ¿Alguien tiene esa sensación de estar en un círculo? De que la música va y vuelve, que tiene esta cuestión de goce y fruición, de placer y tristeza, que nos tiene en un círculo. Eso tiene que ver por el círculo de quintas que les mencioné antes y por la interpretación de Dimash. La música, siempre digo que es el lenguaje que continúa y llega allá donde las palabras no llegan. Cuando ustedes quieren decirle te amo a su mejor amigo y a su papá y a su novio, y dicen, bueno, pero te amo de distinta manera, no los amo a todos igual, es porque quizá aún no hay palabras para expresar eso que sienten para cada persona. Entonces, la música entra a suplir las falencias del lenguaje verbal. Llega allá donde las palabras no llegan. Por ejemplo, esta muchachita que ven acá se llama Yena. Ella ha sido mi compañera de vida durante 14 años y yo la amo con toda mi alma. Y como no tengo palabras para describir lo que siento por ella, yo le compuse un disco entero de piano. ¿A qué voy con esto? Cuando sientan algo por alguien y no encuentran las palabras, pueden, escribirlo en una canción de piano, en la guitarra. Recuerden que la música es un lenguaje que subyace el lenguaje verbal. Esas partes donde escuchan acordes, no sé si alguno está atento a la música, que suenan como acordes que los descolocan, se llaman disonancias, ¿ok? En un buen libro vos tenés un conflicto y un desenlace, un muy buen conflicto y un desenlace. En la música hay acordes que generan tensión a nuestro oído, se llaman disonancias, y los acordes que nos permiten reposar se llaman consonancias. Entonces, así como un buen libro va de conflictos y desenlaces, la música va de consonancias y disonancias. No hay ningún acorde que esté mal. Muchas veces hay acordes que son complejos y disonantes y simplemente no encontraron una consecuencia que lo justifique. Como esa persona que ustedes dicen, este está loco, este no va a estar nunca con nadie, y de ese loco encuentra una loca y vivieron felices para siempre. Cada acorde busca que el compositor justifique su existencia, así como nosotros a veces buscamos un compañero de vida que justifique la nuestra, ¿no? La música no es tan distinta a la vida. Es obvio, pero aclaro, esto es la tesitura de soprano, que yo les cuento que para mí es impecable cómo la maneja, es una locura. Y miren que él no es un sopranista, o sea, él es tenor, es muchas cosas. Pero si fuese un sopranista, hoy por hoy, o sea, si solo cantara con esta tesitura, solo con eso para mí está siendo ya el mejor sopranista que estamos teniendo de todos los que hay en la época contemporánea. Para mí realmente es una locura. Y lo interesante es eso, que él no es solo sopranista, es muchas otras cosas. Lo que pasa es eso, que muchas veces los que son sopranistas, como por ejemplo Vitas, que me lo han nombrado a veces, pero Vitas es un tenor muy pobre, y de hecho ni siquiera es un tenor, es un barítono, pero muy pobre. Pero esto pasa muy a menudo, es como que uno no es todo. Y Dimash de repente como cantante
ha mostrado una versatilidad que a todos nos deja como, bueno, el chico que canta agudo y de la nada te hace un grave y vos decís, ok, el chico que canta grave y que canta agudo, bueno, listo, canta agudo y canta grave, pero seguro canta pesado y proyecta las notas y de la nada te hace florituras y adornos. Vos decís, ok, el chico que canta grave y canta agudo y tiene voz pesada, pero también tiene voz ágil. Entonces ahí es donde entran todos los recursos y el gran desafío de la carrera de Dimash, que es componer música que pueda explotar todos estos recursos. Porque les digo, como compositor, no es fácil incluir todos los recursos. Y a veces hay canciones que no van a tener todos los recursos, como When I've Got You, que utiliza de forma más predominante el recurso de pecho. Pero nada, es hermoso tener un cantante así porque vos sabés que tenés muchos recursos. Y a los compositores nos encanta. Mientras más grandes se amplían nuestros recursos, como un chef, ¿viste? Tienes muchas cosas en la cocina y estás feliz porque decís, puedo cocinar lo que quiera. A veces me preguntan, bueno, si yo hago una canción de Dimash y yo llego a esos graves, y yo llego a esos agudos, ¿ya está? Para nada. O sea, que ustedes se sepan los acordes de una canción de guitarra y la puedan tocar, son los elementos básicos para arrancar. Tienen que cocinar la pieza. La música está en los detalles. La música no son los acordes y las melodías, sino lo que hay entre medio de eso. Por eso les digo que estaría bueno, si a alguno le interesa mucho Dimash, porque pareciera que solo ven que es un chico que llega muy grave y llega muy agudo, y es al revés con la mano. No soy disléxico. Y yo les digo, hay mucho más. Pero no quiero ponerme aburrido en el video, porque entiendo que hay mucha gente que por ahí no es música y dice, este Luis me harta, me empieza a hablar de cosas y yo no tengo idea ni de qué me habla. Pero la música y la forma de cantar de Dimash es más compleja que lo que ustedes están viendo. Ese tipo de adornitos es una floritura. Recuerden que son la extensión de una sílaba que ejecuta escalas a velocidad. Algo que sucede con los cantantes que tienen mucha potencia, como Dimash la tiene, es que muchas veces no tienen voces ágiles, porque el proyectar mucho la voz vuelve la voz más pesada. ¿Se puede proyectar la voz y aún así tener una voz ágil? Sí, se puede. Ahora, ¿eso fácil? No. Por eso les digo yo que la complejidad a veces está en los detalles que uno agarra cuando lo escucha y romantiza y dice simplemente qué lindo. Y cuando dijeron qué lindo, a mí se me paran los pelos y digo, no es lindo. Es complejísimo lo que acabas de escuchar y solo me decís qué lindo. Y de repente cuando escuchan una nota que es alta y todos se vuelven locos. Y yo les digo, ¿sabían que Dimash hace cosas más complejas que las que están percibiendo todo el tiempo, que son solamente su rango? Porque, por ejemplo, si vamos al caso, hay una cantante que se llama Georgia Brown, no sé si la escucharon, es la cantante supuestamente con el registro más amplio del mundo. Es una cuestión de gusto, sin embargo, para mí ella no está ni remotamente a la altura de un cantante como Dimash. Por cosas que no vienen en este video, pero tiene mucho más recursos, es mejor intérprete, bla, bla, bla. Lo dejo para otro video, pero reitero, si ustedes se acercan a conocer la música y los recursos vocales de Dimash, yo les garantizo que son muchos más de los que ustedes creen.
Yo les agradezco un montón por mandarme estas canciones, yo no las conocía. La verdad que todo lo que he escuchado de Dimash me ha parecido buenísimo, me ha parecido muy muy lindo. Son las 2 de la mañana y la verdad que este tipo de música me gusta mucho para estas horas y la manera de interpretar de Dimash es realmente impecable. La verdad que es un enorme cantante que espero que el tiempo le dé el reconocimiento que se merece. Porque aunque Dimash hoy por hoy es muy famoso, hay muchos cantantes que son muy famosos y no se lo merecen. Por eso a mí me puso muy contento cuando yo escuché la canción SOS, la primera, y vi que era muy compleja y dije, me acuerdo en mi ignorancia, ¿no? Sin saber quién era, dije, uy, ojalá le vaya bien. Este loco, me acuerdo que le mostré, canta zarpado. Le dije, mira este video, mira. Y le empecé a explicar, hace esto, hace lo otro. Y luego me dijeron, no, pero sí es famoso. Y claro, yo estoy tan acostumbrado a que talentos como estos no salgan. Y de repente hay gente que bosteza para hablar, literalmente, porque cantan como bostezando y son virales. Entonces me pone muy contento que Dimash le haya puesto voz a todas esas personas que quizá no encontraban ningún artista que los represente. Y hoy por hoy Dimash es su voz. Me pone muy contento porque han elegido bien. Es una esperanza para las nuevas generaciones de músicos. Y es un desafío porque de ahora en más, todos aquellos que quieran seguir el legado de Dimash, mínimo, me arrancan a los 5 añitos, 6 añitos a estudiar, mínimo. Entonces me gusta porque te pone un estándar de exigencia que estaba tan bajo, gente, estaba tan bajo. Y está muy muy bajo. Yo les mando un abrazo grandote. Esta semana que viene voy a grabar el cover que les prometí. No me olvidé, se los voy a grabar. Y mi próxima reacción va a ser cuando vuelvo de viaje, que es The Story of One Sky, que vi que es muy larga la canción, no la quise escuchar. Así que seguramente que va a ser una hermosa sorpresa escucharla con ustedes ahí. Les mando un abrazo grandote a toda la comunidad fanática de Dimash, que son las Dears, o los Dears, que la verdad que son gente divina, son gente como su referente, respetuosa, humilde, que esa es la grandeza, ¿no? De no creérsela nunca y sentir que uno tiene mucho por seguir aprendiendo toda la vida. Les mando un abrazo grandote y se me cuidan mucho. Que descansen.